Listo. Lo cortés no quita lo valiente, así que muy buenos días y bienvenidos a la tertulia sobre urbanidad. Hoy estaremos conversando sobre este tema. Ocarina Castillo, antropóloga, Fran Marcano, arquitecto, y el poeta Francisco Catalán. Estas tertulias son un ciclo de conversatorio que a través del colectivo Una Sanpablera por Caracas hemos organizado desde enero de este año en diferentes lugares de la ciudad y con diferentes especialistas en diversas áreas del saber. La urbanidad, y con una pregunta sugerente donde les enviamos a los panelistas a manera de provocación, a manera de que sugieran respuestas y conocer también sus maneras de abordar esta pregunta política o académicamente incorrecta. Lo que ellos recibieron fue solamente el tema: lo cortés no quita lo valiente, la urbanidad de Caracas en tiempos de jolgorio privado y deterioro público. Carreño, el manual de Carreño al rescate, teniendo en cuenta que el manual de Carreño es una de las obras más famosas incluso internacionalmente de nuestro gentilicio venezolano, y que surgió todos estos manuales de etiqueta justamente en un contexto de grave crisis social, política en Venezuela a mediados del siglo pasado, en plena guerra federal, y se masificó a lo largo del continente, y colocándolo como una obligación oficial la educación del manual de Carreño. Esperemos, y siempre las ediciones, ha habido ediciones, reediciones de este manual, siempre cuando hay una percepción generalizada de deterioro de lo público. Hoy está, como dijo Daniela, tenemos a tres repitientes, famosos repitientes, la tertulia, que quisimos traerla aquí al Café de Mocambo, y agradecerles también al local porque ellos se interesaron también en traer estos conversatorios a los cafés, con una búsqueda de que el local no sea meramente algo comercial, sino también algo para discutir, conversar, sea un café bohemio. Cada uno van a tener de 15 a 20 minutos para presentar lo que ellos van a abordar sobre el tema, y al final, por favor, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, comentarios no más largos que las presentaciones de los mismos ponentes. Y bueno, todo se está grabando para colocarlo luego en el canal de YouTube de Una Sanpablera por Caracas, como están los 5 encuentros anteriores. Francisco Catalano, déjame leerte rápidamente tu mini currículum. Licenciado en Comunicación Social y tesista de la licenciatura en Letras, donde investiga la poesía vertical de Roberto Cuarros. Ambos en la UCAP. Publicó independientemente en Caracas el libro 0 y libro 1, la primera entrega de su obra poética, que consta de un solo volumen de poesía titulado Una línea vertical. Ahí está. Sus poemas se encuentran en las antologías de la poesía joven experimental de Héctor Hernández Montesinos, Voces Nuevas 2005-2006 del CELAR, y La Imagen, el Verbo de la UCAP. Además, su poesía ha sido publicada y reseñada en medios como Papel Literario, Tal Cual, Las Malas Juntas, Círculo de Poesía, Gente Emergente. Ha participado y organizado recitales en Caracas desde el año 2005 y fue parte de los talleres literarios del poeta Armando Rojas Guardia. A continuación, Francisco, y disculpen, esto fue una eventualidad que nunca pasa, y hoy precisamente están ensayando para un evento que espero que sea posterior. Francisco. Al ruido, bueno, solo se le gana con más ruido, ¿no? Es decir, eso es la primera tesis nacional, es decir, aquí la respuesta quizás no es menos, quizás es más. ¿Se me escucha bien allí? Bueno, voy a hacer también un esfuerzo. Me siento medio neurótico con esto, pues como soy calvo y esto así, me siento un poco Robocop, ¿sabes? De la tama. Bueno, yo traje 2 textos para leer hoy. Uno es poesía y el otro es de un pequeño ensayo, de un librito de ensayos que estoy preparando, y ambos inéditos, y quisiera empezar por el ensayo y terminar con el poema.
este texto se llama, lo hice para la primera versión de esta ponencia que hicimos, y el texto se llama Contra el Manual de Carreño. Lo primero que debemos hacer con el manual de Carreño es quemarlo. Bueno, siendo honestos, primero hay que buscarlo por la casa a ver dónde está. Uno piensa que está en la parte de abajo de la escueta biblioteca que generalmente tenemos los venezolanos, enclaustrados en la habitación de la madre o cerca de la poltrona de la abuela. Un lugar que sabemos cuasi sacrosanto por la cercanía simbólica al núcleo ferroso de lo femenino que calienta el planeta sin elipsis, que es el hogar venezolano. Debe estar allá abajito o allá arribita, entre una Biblia y el repertorio poético de Luis Edgardo Ros Ramírez, en el estante de debajo de los libros de Navarro y el álgebra de Baldor. Es decir, el manual de Carreño lo tenemos allá, en lo inaccesible, donde están las cosas con que levantamos las paredes del olvido. Una de las mejores cosas que podemos empezar a decirnos los venezolanos es que olvidamos a Carreño, si es que lo leímos. Pero no porque un largo proceso de degeneración moral ha ido minando el doradito himno inmoral del buenazo venezolano. No porque el país no vale nada y cada vez vale menos. No porque unas bestias destruyeron la Venezuela que teníamos. No vale. Lo olvidamos porque nunca le paramos bola a Carreño. Porque qué ladilla Carreño. Porque quién carajo se va a poner en esas pendejadas. Así olvidamos nosotros los venezolanos, con arrechera, con autodesprecio, con devaluación implícita, como se olvida a los barcos viejos ensalitrados, ya nadie quiere navegar en la costa para que los niños jueguen o alguien lo termine picando en pedazos para hacer fogata. Olvidamos de la misma forma que vivimos, naufragando. Cabrujas pensaba que al pueblo caraqueño es un pueblo que ha encontrado su destino en la destrucción, y cito a Cabrujas. Así como hay pueblos que construyen, hay otros que destruyen. Hay pueblos que tienen en la destrucción un sentido de la vida, como algunos lo encuentran en la construcción. El caraqueño es un pueblo demoledor, no por nada, solo por ser fiel a su misma historia. Fin de la cita de Cabrujas. Esta apreciación relacionada a lo urbanístico que se encuentra en el texto Katia, no debemos obviarla en ese sentido de mapa, de diagrama, pero relacionado a lo simbólico. Más específicamente aquí a lo moral. Hagamos el esfuerzo metafórico. No es gratuito que la capital de un país, para su misma tragedia profundamente centralista, muestre una cara urbanística propia de un rompecabezas desordenado y abandonado por un niño aburrido en el piso de la sala. No, ese reguero estructural no es gratuito. Y sí, ese reguero urbanístico refleja el reguero mental suyo, de sus padres y de sus hijos. Y es muy sencillo. Ese reguero no es Carreño. Por eso, repito la idea del comienzo, hay que destruir el manual de Carreño, porque no es lo mismo destruir algo que olvidarlo. No, señor. Si la destrucción es una forma que hemos tenido para relacionarnos con la realidad, entonces debemos hacerla consciente, canalizarla y refundarla. Destruyamos las falsas bases de nuestra moral colectiva, como un escultor talla una piedra. La destrucción simbólica del manual de Carreño implica que busquemos en nosotros qué es lo que somos, aunque sea por oposición. Debemos empezar a hallar lo que somos, a pegarle un tiro a la herida abierta que es este país, que es la venezolanidad misma. Y no es necesario hacer una hoguera política en la Plaza Oliaria, Altamira o Bolívar, no. Me refiero a que cada uno de nosotros debe destruir ese librito en la privacidad y simbología de su cuarto interno, sin vergüenza o culpa, ante la soledad del espejo, en el húmedo sótano de nuestro ser, tan inhabitado, tan reprimido, tan clausurado a los aires del día, de la expresión, de la libertad, de la voz en alto, de existir. De hecho, si usted lo desea, leerlo es la mejor forma de destruirlo. De destruir su mitología, su imposibilidad social, su mausoleo simbólico en la falsa autopercepción del hombrecito derechito que nos ha dado tanto asco ser, pero que a según somos del respetuosito, del carita lavada, del Pío Miranda, cuya contracara ahorita es Nicolás Maduro. Es decir, es importante, voy a hacer aquí un pequeño break porque a veces los ejemplos de la circunstancia, es importante entender cómo Maduro y Chávez son dos caras de la misma moneda. Es decir, por una razón uno elige al otro, es decir, y ambos son partes del mismo hueco, es decir, no hay ninguno llena nada. Lo que hacen es profundizar un hueco ya existente. ¿Ya? Y estamos llenos de hombres en este país que se creen Chávez y terminan al final siendo Maduritos.
¿sí? Cuando, bueno, está el muchacho, los chicos, el pañal, entonces, el viejo discurso de la paternidad abandonada. Seguimos. Debemos destruir el símbolo que representa el manual de Carreño, sobre todo para intentar tener una moral realista con lo que somos. Quizás así podamos entender en qué forma real podemos ser corteses, en qué manera real podemos ser agradecidos, de una forma que no nos moleste, que no nos ate a deudas morales o mafiosas, impagables o indeseables, que no nos ladille ardiendo en el orgullo, que no nos haga jugar el simulacro de la falsa cortesía. Quisiera decir burguesa, pero la verdad es que es provincianita, con que disimulamos ser carreños. Yo apuesto a que ha sido esta dislocación entre lo que somos y nos decimos que somos, esta camisita apretada, la que ha abonado muchísima tierra fértil para la abundante cosecha de cinismo que hoy por hoy nos ahoga. Destruir a Carreño nos sacará del infinito juego de la culpa y la obligación insoportable que minan segundo a segundo los nervios de esta patria histérica y neurótica que es Venezuela. Debemos volver a aprender a decir gracias, por favor, o de nada, pero si nos da la gana, si lo sentimos, si lo creemos. Venezuela necesita lograr ser verosímil por primera vez en su vida, sobre todo porque si logramos hacer esto, al final no estaremos dándole al otro, nos lo estaremos dando a nosotros mismos. La pacificación de Venezuela debe pasar primero por hacer las paces con nosotros mismos, y destruir simbólicamente a Carreño es destruir una guerra moral que arrastramos desde la colonia y de la cual tan solo el padre de María Teresa es un símbolo más. Pero ¿cómo lograremos hacer las paces con lo que somos si nos seguimos mintiendo sobre lo que somos? Es imposible. No dudo que en estos años es donde más hemos demostrado a flor de piel nuestra verdadera naturaleza pirata. Y lo increíble es que no nos duele la piel, nos duelen los ojos. Es más el dolor que sentimos asombrándonos de nuevas y variopintas barbaries que el efecto mismo de la barbarie sobre la piel constitucional, sobre la piel del edificio, sobre la piel. Llevo una década de advertencias topográficas incumplidas. Nadie cree que la cosa se va a poner peor hasta que se pone peor. Desde que tengo uso de razón, y hoy tengo 28 años, se me viene diciendo que este país está en crisis. El 89, el 92, el 94, el 96, el 98, el 2002, el 2008, el 2012, el 2014. Llevamos 25 años descubriendo fondo y aún no terminamos. Esto nunca va a ser como Cuba, decían. Y esta semana el gobierno nos habla de implementar una tarjeta biométrica, un nombre tecnocrático para la tarjeta de racionamiento de productos básicos. Yo sí creo que podemos ser como Cuba. Y creo algo peor, que podemos ser muchísimo peor que Cuba. Yo sí le tengo miedo a esta falta de fondo. Aún no entendemos o no queremos recordar qué tan brutal puede llegar a ser este pueblo, qué tan cruel y básico, tan frío y tan letal. Nota al pie, siglo XIX. Pero la constante es esa, la indignación pública, la inerte, la indignación sin rebelión. Es aburrido y obtuso, es una postura nauseabundamente conservadora, pacata, redundantemente estúpida, insuficiente, corta de visión, indignante, pero por su insignificancia de indignación. Esa de la cena familiar cuando un nuevo crimen sale en la sobremesa, esos pequeños ritos de descarga de furia colectiva. ¿Viste lo que pasó? No, en serio, de verdad hizo eso. Pero ¿en qué país se ha visto? Y así, y así. Y entonces, ¿qué nos queda? Asombro. Y ya. En serio. A mí lo que me asombra es que el asombro es lo único que nos queda, o que siempre nos ha quedado. En el subtítulo de este ciclo de tertulia sobre urbanidad y ciudad, leo golgorio privado y deterioro público. Y no dejo de pensar que me parece que la clave del problema está justamente al revés. Deterioro privado y golgorio público. Lo interior es la causa, lo exterior el efecto. Pero como ya lo dijo el proyecto Pobreza llevado por Lukács al principio del milenio, somos un pueblo con foco de control externo. El problema es los otros, el otro, lo afuera, lo no yo. Pero provoca pararse en el metro, en la camionetica o en la calle y decir, no, ya va, un momentico, el problema somos todos y todos es usted. Pero no queremos entender eso, no queremos cargar eso, que lo podrido lo llevamos por dentro, que si aquí algún ángel caído ultramaligno con sus dientesotes de Drácula sembró y cosechó odio entre los venezolanos, es porque había tierra bastante bien fértil. Este bacanal institucional que está haciendo implotar a Venezuela desde hace 3 décadas no es la causa, es el efecto.
El problemilla es que se nos están acabando la cobija de plata con que cubrimos la mentira, la cobija del mayamero de la gran Venezuela del 74 o su contracara, la mantica del boliburgués del siglo XXI. Los dos son la misma moneda, los dos son la misma enfermedad. El deterioro privado se encuentra en nuestro sistema simbólico, en nuestros valores familiares, en nuestra estructura psíquica, en nuestra idiosincrasia, en la venezolanidad misma. Si queremos hoy en día analizar el tema de la urbanidad, y ya voy cerrando con esto, y las buenas maneras, que es más un eufemismo para decir cómo coño hacemos para ser distintos y no matarnos, yo propongo empezar por esta quema, que implica que quede el espacio simbólico individual suficiente para recomenzar y buscar qué nos gusta, qué deseamos, es la pregunta. Nosotros no podemos intentar ni siquiera proponer un grupo de reglas urbanísticas o individuales, sino es desde la sinceridad de lo que somos en nuestra vida privada. Quizás así logremos ese deseo de cabrujas de un país cuya legalidad se nos parezca. Quizás así simplemente logremos ser más felices. Nuestra práctica de la democracia debe escapar de las fauces de la ultranormativización, como una derivación del espíritu militar, que es el problema que está dentro del espíritu cívico. Que no, el problema no son los militares, el problema es el espíritu militar dentro de las prácticas cívicas. Que el militar no es nada, es elementalmente un garrillo, un arma vacía, y como arma vacía es útil también, pero no útil para lo que se usa. Es decir, el problema de la corrupción no solo es robar plata, es pervertir el uso de las cosas. Es decir, que la funcionalidad, que el propósito de esto no sirva para esto. Y sirva para que, bueno, para los protocolos de supervivencia que cada uno aquí saca en su casa en las noches. Bueno, para sobrevivir. Nuestra práctica de la democracia debe escapar de las fauces de la ultranormativización, como una derivación del espíritu militar que ha permeado en muchísimas formas nuestra conducta, no solo civil, sino privada. Incluso hemos querido pensar que la única posibilidad de orden dentro de un sistema basado en la libertad, como el democrático, es la prohibición. Solo prohibimos, desde la casa, desde la escuela, desde el público. Yo nací en la casa donde todo está prohibido, decía Ramos Sucre, el poeta, en una de sus últimas cartas. Y aunque exagere, porque no todos tuvimos la madre de Ramos Sucre, aquí huelo algo que está en toda casa venezolana, algo que la reciente película Pelo Malo me confirma. Necesitamos buscar formas de ordenarnos que sean menos prohibitivas o simplemente permisivas. Debemos buscar un sistema abierto de ordenamiento y encuadrar nuestra realidad con un lenguaje positivo antes que negativo. Si queremos que un orden civil empiece a regir en Venezuela, debemos evitar normativizaciones morales como las que propone el manual de Carreño. Yo propongo que más nunca se intente siquiera una forma tan homogénea de normativización moral como lo es un manual. Necesitamos un país con menos manuales. Esta nación conservadora debe empezar a salir de su casa y a vivir. La libertad no puede llevarse a cabo con manual, es ridículo. Tenemos que basar nuestro código moral en la práctica, no en la sistematización de la práctica. Debemos sacarnos la idea topográfica de un Carreño de nuestro mapa mental. No existe orden exterior verdaderamente seguro. No existe orden interior verdaderamente válido para sustentar lo que nuestro sentido debería más o menos darlo por sí solo. No hay grandes seguros, no hay piso y nunca lo ha habido. Entender esto pareciese a quitar toda la infraestructura moral de la situación y no es así. No se trata de retirar las leyes morales, se trata de crear un espacio hueco donde cada quien decida qué leyes y normas morales quiera acatar y cuáles no. Esto es infraestructura, esto es verdadera solidez simbólica real, un pragmatismo basado en la libertad de lo que yo soy y no de lo que el otro es o peor, debiera ser. Es decir, una moral sin pendejadas, asumida como que yo la decidí y no, así se han hecho las cosas, apréndete el manual y tranquilo, lo demás viene solo. No, nada viene solo. Debemos preocuparnos por restablecer el derruido campo del sujeto venezolano, no solo del ciudadano con derechos civiles, sino del yo, del que dice yo quiero. Él es el único capaz de establecer un sistema democrático libre en Venezuela, pero debe asumir su vida. Y parte es asumir su ética, su moral, la suya, no la que es. Porque la asquerosa verdad es que la que es no existe. Es una mentira que nos dijimos para normativizar nuestra propia particularidad. Elaboremos una moral basada en la practicidad de lo que vivimos. Intentemos hacer un código que esté sincronizado con nuestro sentido. ¿Qué olemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué vemos?
qué nos gusta meternos en la boca. Empecemos a buscar las respuestas adentro de nosotros, en lo que somos de verdad. Aún hay que buscar al venezolano. Solo un poquito para que lo de poeta no solo sea no sea solo una estampita militarista tipo Carreño, así como que tú eres poeta. Los poetas somos como unicornios, es decir, la gente nos ve como algo que no existe, ¿sabes? Así lo armina, que ay, qué bello son los poetas, ¿sabes? Pero nunca me he montado en uno, ¿sabes? Móntese en un poeta, se sorprendería. Este poema se llama Caracas. Caracas, mi Caracas. Caracas nuclear. Caracas punto desbordando un valle a 1 kilómetro del agua. Caracas célula. Caracas sopa de letras de esquinas deslenguadas. Caracas burbuja. Caracas explosiones de oxígeno. Caracas aldea. Caracas de mi palabra peatonal. Caracas sofocada y sofocante. Caracas y un cielo de puntos suspensivos. Caracas poniente en la Fajardo amparando soledades ahumadas al 20%. Caracas furiosas cotas aladas. Caracas papel milimetrado de mongólico ahuecado a tiro. Caracas del Lord motorizado. Pontificia Caracas de entierro de malandro y policía. Caracas niña esquizofrénica con menstrua psíquica y una hojilla en la mano. Caracas madre lionza sacrificando su pelvis hacia el cielo. Caracas toque y vaya. Caracas pedagógicos a chico y distrito. Caracas de migrantes sin turistas. Caracas y padres del interior. Caracas y abuelos europeos. Caracas Torre C, piso 8, apartamento 84. Caracas Valle de Balas. Caracas Rotten Town. Caracas Ultrafón. Caracas Sentimiento Muerto. Caracas Zapato 3. Caracas Desorden Público. Caracas Greenwich Pop. Caracas Levele Pop. Caracas El Maní es así. Caracas Monte Cúbico a la potencia y a la potencia. Plastificada Caracas de Caracas, pero qué linda esa ciudad. Caracas selva de bestias que repiten y repiten. Lo demás es Monte y Culebra. Caracas de vamos, vamos, Caracas, regálame otra estrella. Caracas Ola Ávila amurallándonos como un tótem brújula. Caracas Guacamaya Tragaluz. Caracas Infinita Luz Paleolítica. Caracas de Samuros Arcángeles. Caracas poemas gordos y volátiles de smog. Caracas 1 más 1 igual 1 y siempre 1. Caracas cromosaturación, bola de Soto. Caracas mural chimbo de Bolívar llorando en el paraíso. Caracas ultra de los 50. Caracas ultra de los 2000. Prometida Caracas ambidiestra que a un sueño. Caracas olla de presión superpoblada. Caracas de mis nativos anticaraqueños tan adictos a Caracas. Caracas sin centro, pero adentro. Caracas Cabruja, Meneses, Grupo Tráfico, Techo de Ballena, República del Este. Caracas de techos rojos, hoy inconcebible. Mítica Caracas de leones, con melena invicta. Caracas de espíritus caciques, aún señores del valle. Cabeza de un país acéfalo, accidente urbanístico legalizado. Palimpsesto de naufragios que borras y escribes y reescribes todos tus nombres. Coño, que en tu valle me sepulten y que sobre mí planten un gran araguané. Gracias, Francisco. Al final hacemos los comentarios, las preguntas. A continuación, la profesora Karina Castillo. Ella es antropóloga, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela y doctora en Ciencias Políticas, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, integrante de la Junta Directiva de la Fundación Bigot desde el 2011 y de la Fundación Atillo Cultura de la Alcaldía del Atillo, autora y coautora de numerosas publicaciones sobre temas históricos, culturales, de educación superior y, más recientemente, gastronómicos. A continuación, la profesora. Adelante. Bueno, muy buenos días. Yo no sé qué le tengo que hacer. Encender. Buenos días, encantada de estar aquí conversando con ustedes y, por supuesto, refiriéndonos a esta ciudad que nos odia, pero que amamos. Parece que nos odia. Ahora sí está al máximo, está al máximo. Súbelo por aquí. Sí, está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces,
Entonces, bueno, yo comienzo leyendo un pequeño texto que voy a ir comentando en algunos momentos y que tiene mucho que ver con mi historia de caraqueña. Hace ya cierto tiempo que leí la referencia a Corrado Beguinot, urbanista italiano, quien afirma que toda ciudad está compuesta de 3 ciudades. La ciudad de piedra, que es la construida, que da cuenta de edificaciones, calles, puentes, plazas, monumentos. Otra, que es la ciudad de las relaciones, en la que se realizan las diferentes interacciones necesarias para la vida, relaciones comerciales, educativas, funcionales. Y una tercera ciudad, que es la ciudad simbólica o representada, esa ciudad que pintó en el poema Francisco. Es decir, la ciudad que cada uno de sus habitantes o ciudadanos guarda en sus pensamientos y en sus afectos, a través del arte, los mitos, las tradiciones, los imaginarios. Desde entonces me he preguntado en mi condición de caraqueña de nacimiento, goce y sufrimiento por mis referencias experienciales de esa ciudad trivalente, referencias útiles y necesarias si admitimos como cierto lo que señala André Leroi Gourhan al decir que la memoria es el soporte en el cual se inscriben cadenas de actos, y en este caso esa cadena de actos es mi acontecer, mi vida. Reviso mis recuerdos y sin duda la Caracas de piedra que permanece en mi memoria es la que viví en mi infancia y primera juventud. La Caracas de los bulldozers, de la ciudad en construcción, del concreto armado de los años 50 y 60. Yo nací en 1951. Así desfilan por mi memoria las avenidas Bolívar y Libertador, la autopista Caracas-La Guaira, la ciudad vacacional Los Caracas, el helicoide, el teleférico, la fuente de soda del primer centro comercial que se instaló en Las Mercedes. Pero también aquellos lugares, llamemos tradicionales o característicos de la vieja ciudad, como La Pastora, Katia, San José, Los Mecedores, El Conde, los hermosísimos pasajes de San Agustín, el Viejo Valle, que comenzaban a ser intervenidos de diferentes formas, especialmente con la construcción de nuevas urbanizaciones y de grandes edificios, como los famosos superbloques, sobre los cuales surgió más de una leyenda urbana. La ciudad de las relaciones la recuerdo asociada a algunos nombres propios. Katia, más concretamente, la urbanización Urdaneta, Vereda 7, número 6, donde viví con mi familia hasta cumplir 11 años. La cuadra marcada por las esquinas de Carmelitas y Yabuno, en donde se ubicaba el externado San José de Tarbes, que fue el colegio en el que estudié primaria, y posteriormente La Florida, urbanización de la parroquia El Recreo, en la cual me domicilié en la adolescencia plena. Estudié bachillerato y experimenté los primeros pininos de la independencia personal. Esos 3 nombres lugares, Katia, Carmelitas Ayacuno, La Florida, resumen en buena parte lo que Beguinot llamaría la ciudad funcional. El colegio, los espacios para la compra-venta, como el mercado Perejonal con su frescura y elegancia, el centro de Caracas, siempre misterioso e interesante, el cual aprendí a conocer de cabo a rabo, buscando librerías, picayas, fuentes de soda, panaderías, chicheros, tiendas de ropa y regalos. En los años 60, la mudanza familiar a La Florida significó, entre otras cosas, el descubrimiento de un nuevo espacio que me provocó una curiosidad infinita. Era un espacio formado por establecimientos modernos y distintos, modelos de glamour y consumismo, claro está, para la época, de estímulos intelectuales de variado tipo, donde experimenté nuevos sabores, nuevas estéticas y recibí un trato diferente. Un espacio con una urbanidad distinta. Ese espacio es Sabana Grande. Si tuviese que resumir en una palabra, diría que de esa segunda ciudad, es decir, la ciudad de piedra, me quedó la idea de la transformación incesante. Esa provisionalidad que menciona Ibsen Martínez y que Cabrujas inmortaliza al decir que el caraqueño goza con el espectáculo de la destrucción y aquello que considera provisional, esperando que en ese hueco aparezca lo definitivo. Ese hacer y deshacer mientras tanto y por si acaso.
La ciudad de las interacciones conserva una imagen dual, una ciudad que a la vez parecía ordenada e insurrecta. Ordenada por cuanto en ella se sentía y se expresaba en la vida cotidiana el acatamiento a algunos códigos de comportamiento y funcionamiento. Funcionaban las paradas de los autobuses, funcionaban las señales de tránsito, los horarios de las oficinas públicas y de otros establecimientos, se ponían en práctica normas de trato, comunicación y convivencia, la solidaridad y cooperación entre los vecinos, en fin. Tengo un recuerdo de la urbanidad de esos años, que encierra cortesía, buenos modales, educación, amabilidad, afabilidad, tal como se lee en los diccionarios. Lo de insurrecta, aunque parezca contradictoria con lo ordenado, no lo era. Relata una ciudad en esos años siempre activa, palpitante, cargada de diatribas públicas y a través de la prensa, movilizada políticamente en calles y barriadas, viviendo al filo de la navaja entre el silencio y la conspiración política. Me detengo ahora en la tercera ciudad, la simbólica o representada, la que se teje a partir de nuestros recuerdos, pero también de nuestros mitos, ritos, íconos y festividades. Pudiéramos decir que entre los arquetipos e imágenes primordiales que de alguna manera conforman el alma de la ciudad, o por lo menos la imagen de la ciudad que cada uno de nosotros guarda. Detenerse en esta tercera ciudad es intentar hacer una arqueología simbólica de la manera en que usamos y nos apropiamos, nativos, habitantes, transeúntes, usuarios o ciudadanos, migrantes e inmigrantes, de nuestra vida en la ciudad de Caracas. Los mitos fundacionales que se encarnan en la cotidianidad y se asocian a íconos y chamanes, chamanes de viejo cuño y chamanes de nuevo porte. Los olores y sabores que forman parte de esa memoria profunda y ancestral, capaz de trasladarnos al más recóndito zócalo de nuestros recuerdos personales y familiares. Esa ciudad que se reconstruye en nosotros a partir de los restos y huellas que deja la experiencia de habitar, narrar e imaginar, memoria colectiva, afectividad y significados compartidos. Difícil tarea la de intentar escudriñar esa estructura simbólica de la ciudad de Caracas, que se remonta tan viejo como a los albores de su historia, al hecho de ser fruto de la expansión de un grupo procedente de un señorío indígena de gran importancia cultural y demográfica, asentado al borde de una laguna que vivía en el centro del país. Desde allí se trasladaron a este valle buscando la cercanía a la costa y la cercanía a las almas. De su nombre de ciudad, Caracas, está asociado a la existencia de un bledo, también llamado pira, hierba caraca, amaranthus, en lenguaje botánico. Un bledo tan común y tan corriente que aún hoy permanece inadvertido en cualquier matorral de nuestras avenidas y parques, y que en paralelo a nuestra indiferencia, que no somos capaces de reconocerlo y de identificarlo, que paralelo a nuestra indiferencia, a pesar del hambre y la desnutrición de una significativa proporción de nuestros conciudadanos, ha sido considerado como alimento estratégico del futuro, dada su riqueza en vitaminas, proteínas y minerales, al extremo que la NASA lo procesa en cápsulas que se emplean a fin de mantener en perfecto estado la actividad cerebral de los astronautas. Que Caracas es un valle estrecho, marcado por dos especiales referentes. Ya lo decía Francisco, una montaña que es una especie de tótem, pero también un río que antes fue alimentación, recreación y transporte, y que hoy es vergüenza, burla y marginalidad. Una sierra muy alta que veneramos,
y al pie de esa sierra un enorme corredor este-oeste por el que entran los vientos, las lluvias y se conducen los temblores. Que su memoria, la de Caracas, se alimenta de una tradición heroica que arranca con la valentía de sus caciques, se refuerza con la epopeya independentista resumida en seguir el ejemplo que Caracas dio, que tiene la virtud de contar entre su iconografía con Guayquepuro, la negra matea, nodriza del Libertador, a pesar de los últimos chismes que le dan otra nacionalidad, a la cual le rinden culto enfermos, embarazadas y parturientes, con el propio Bolívar convertido ahora en una suerte de comodín político espiritual útil en todo tipo de necesidades y de dudas, con la reina de la selva de Sorte, María Leonza, convertida en ícono urbano, con José Gregorio Hernández, que quizás este año por fin se ha elevado a los altares, con María Francia, esa joven enamorada que murió trágicamente el día de su boda y desde entonces protege desde su tumba en el Cementerio General del Sur a jóvenes, amoríos y estudios. Y por si fuera poco, con la corte de los santos malandros, cuyos personajes más emblemáticos como Ismaelito, el ratón, Isabelita y Elizabeth deambulan por la ciudad entre los imaginarios de la violencia y del más allá. Una ciudad cargada de ritos que dan orden y estructura a la vida diaria, que marcan el ritmo y delimitan los espacios, lo cotidiano y lo extraordinario dentro del ordinario, lo sagrado y lo profano, la frontera siempre borrosa y difícil entre lo público y lo privado, frontera siempre permeable, los ritos de iniciación y de paso, que le dan vida y sentido a las historias individuales y familiares, los nacimientos, los bautizos, las graduaciones, las bodas, los funerales, los horarios, tránsitos, encuentros, los espacios como este, donde hay saludos, silencios, lugares propios y extraños. Y todo eso en una iconografía y todo eso en una mezcla de memorias y de códigos que se yuxtaponen, se encuentran, se fusionan, se mezclan y que marcan momentos de nuestro vivir en la ciudad. La ciudad que es también la ciudad de las sensibilidades, de las imágenes, de las texturas, de los colores y símbolos que afloran a través de los recuerdos, las evocaciones y las oportunidades. Caracas siempre fue una ciudad festiva. Tan solo basta corroborarlo con los numerosos testimonios de viajeros y funcionarios a lo largo de nuestra historia, que se quedaban maravillados porque lo mejor en cualquier tarea diplomática, comercial, administrativa eran las fiestas, y dentro de las fiestas del siglo XVIII, del siglo XIX, lo mejor, las mesas de postre, que eran las más ricas, las más completas y las más apetecidas. Y por supuesto la gentileza de las mujeres, que aparece siempre especialmente reseñada en cada uno de sus testimonios. Estas fiestas eran de distintos tipos, fiestas religiosas, históricas, conmemorativas, populares, familiares y hasta funerarias, porque ya sabemos cómo se puede hacer de un funeral una gran fiesta, que puede hasta durar 2 semanas. Fiestas en que lo culinario y lo musical siempre ponían la mejor parte. Y no es cosa fatua esa de ser gozosos y gozones, porque la fiesta es un dispositivo que encierra aceptación y cooperación, un reencuentro que otorga sentido a la experiencia de vivir en comunidad y expresa formas y mecanismos de socialización, fraternidad que contribuye a atenuar barreras existentes. En el espacio y tiempo de la fiesta, en el caso de las festividades tradicionales y populares, se renueva la apariencia y el espíritu. Hay una especie de limpieza interna. La relación entre lo sagrado y lo terrenal se revisa con el recogimiento y el esparcimiento. Porque como señala Isabel Cruz, la fiesta siempre es una metáfora de lo cotidiano. En ellas encontramos valores antropológicos
tecnológicos y estéticos, símbolos, recreación, estética y juego. A las fiestas tradicionales de antes, como la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa, las celebraciones patronales, barriales, familiares, se integran ahora las del calendario festivo y popular de las diferentes regiones del país y de las más importantes colonias de inmigrantes. Así, en nuestros barrios, en los últimos 15, 20 años, se han posicionado los velorios de cruz, el tamunangue en honor a San Antonio, los repiques de tambor en conmemoración de San Juan. Tanto que ya no hace falta irse a Barlovento a ver una celebración de San Juan. Basta con ir a Katia, a San Agustín, a Simón Rodríguez, donde estas fiestas se realizan con toda la organización y la estructura social y familiar necesaria para que sean exitosas. También, del lado de las inmigrantes, contamos ahora con cantidades de fiestas como las de la Candelaria o la Virgen de Fátima, en las que al lado de cánticos y procesiones se muestran también bailes regionales y se comparten platos y bebidas de raigambre originaria, que en muchos casos ya se han asimilado a nuestro patrimonio gastronómico. Baste con mencionar, por ejemplo, la importancia de la colonia portuguesa de Latillo, o de los valles altos de Miranda, o simplemente las celebraciones que se hacen en los alrededores de la Plaza Candelaria. Es decir, todo un conjunto de celebraciones donde hay unos vínculos especiales y donde nativos y foráneos se hermanan en estas celebraciones. En estas festividades incorporadas se encuentran nuevas semantizaciones y resignificaciones. En la gran ciudad, caótica, violenta y desesperanzada, el saludo al santo patrono, la comunicación colectiva y compartida a través del lenguaje espiritual, musical y danzario, se revela como una forma de conjurar la amenaza del desarraigo y la soledad. En los sectores populares es interesantísimo este tipo de experiencias. Estoy pensando en experiencias como las que se dan en Caricuao, o las que se dan en algunos de los barrios caraqueños en relación con el tamunangue, la preparación de esas festividades, donde se produce como una especie de taima en las separaciones de otro tipo, en los enfrentamientos, en las barreras de otro tipo. En ellas se mezclan viejos y nuevos actores que comienzan a experimentar nuevas identidades que favorecen y suman a la experiencia de la comunidad. Porque lo que se pone de manifiesto es eso, es la experiencia de la comunidad, del compartir, del poder hacer algo juntos y sobre todo de la participación en las comunidades reales. De esas fiestas familiares que eran un despliegue de afabilidad y cortesía, en las que la reciprocidad y el don con sus tres mandatos, dar, recibir y devolver, estaba a la orden del día, quedan algunas reminiscencias. Reminiscencias como las fiestas de traje, en las que todos contribuimos de alguna manera con los condumios necesarios y todos ponemos las ganas de rumbear. El intercambio de hallacas caseras, de dulce de lechosa o de otras cosas, el llevarse tortas y alguna que otra granjería para porla, el rito de invitarse de rato en rato a tomarse un cafecito, ya sea para despertarse, aliviar la jornada o abrirle la puerta a las confidencias personales, el uso social de ese cafecito. O, más aún, en los fines de semana, de instalarse a compartir una fría, bien fría, que según se requiera, pueda que refresque el cuerpo o la mente, o sacudiendo momentáneamente angustias y problemas. Así, la ciudad pensada, sentida, expresa imaginarios diversos y renovados, en los que las memorias se fusionan y yuxtaponen, asociadas a esquinas, lugares, barrios, edificios, en fin, al espacio que es vivido y sentido de diferente manera, de acuerdo a los procesos de apropiación íntima.
La ciudad se torna entonces en un espacio para la expresión de la afectividad colectiva, una especie de atmósfera poco definida para la memoria, apego y apropiación de vivencias familiares, locales, barriales. Pero en los últimos años, en esa atmósfera, en ese sentimiento genérico y difuso, se han instalado dos elementos: el miedo y la desconfianza, que operan como desequilibrios de lo cotidiano. Rosana Reguillo señala que una ciudad en la que su subjetividad y sus afectividades están permeadas por el miedo y la desconfianza es una ciudad con los manuales rotos, porque el principio de la inteligibilidad se ha extraviado.